Y ya nos encontramos pues con nuestro invitado especial y se trata pues de un político conocido, Yude Simón Munaro, 2 veces gobernador por Lambayeque, una vez diputado de la República y luego congresista de la República, premier también en el segundo gobierno de Alan García y hoy nos visita pues como candidato a la alcaldía de Lima por el partido Tierra Verde. Yude, gracias por la visita. No, primero muchísimas gracias por la invitación en este programa de Réplica TV. Y además, el gusto de verte después de tantísimos años. Sí, ha pasado mucho tiempo que hemos estado siempre en algunas actividades, ¿no? Del quehacer político, que siempre es lo interesante y lo más trascendente, podríamos decir, para nuestra nación. Bien, entonces, Yude, candidato pues a la alcaldía de Lima por Tierra Verde, un partido nuevo, Yude. Sí, es un partido que recién va a participar en un proceso electoral. Ya. Y yo me presento ante el público, mi nombre es Yude Simón, y estoy participando a la alcaldía de Lima por el partido Tierra Verde, las manitos con su arbolito. Y además yo soy un invitado de Tierra Verde. Tú sabes que yo vengo del Partido Humanista, hemos hecho una alianza y estoy asumiendo toda la responsabilidad. Y como tú bien lo dices, Aristides, con una experiencia de diputado en una época complicada, 85-90, sí. Después congresista del 2011 al 2016, gobernador exitoso que logró hacer la obra más importante del norte y quizá del país, el proyecto Olmos, que esperó 80 años, capaz de poder dialogar con todo el mundo y en el gobierno, porque se trata de eso, no de beneficiarse uno con la publicidad, sino de entender de que tiene que tener buenas relaciones, sea un presidente de derecha, sea uno de izquierda, uno del centro, porque uno tiene que gobernar para el cargo que lo han elegido, o gobernador. Y en este caso, estoy asumiendo una responsabilidad tremenda de poder participar en un proceso electoral de la municipalidad más difícil, pero más importante, bueno, no más importante, una de las más importantes del país, porque con Lima, yo pretendo que Lima se convierta no solamente en la capital del Perú, sino la capital de toda América, porque tiene las condiciones. No estoy diciendo la mejor capital del mundo, sino... Y concentra la mayor cantidad de población también. Sí, concentra la mayor cantidad de población, casi el 30% de la población peruana, pero además con serios problemas, sí, con gravísimos problemas. En el tema, por ejemplo, número 1, todas las encuestas lo señalan, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué hacer ahí como candidato de Tierra Verde, Yude? Ya, sí. Nosotros hemos visitado ya algunos mercados, hemos estado en las calles, que es mi estilo. Como tú te das cuenta, no tengo propaganda en ninguna esquina, porque cuesta mucha plata. Estamos participando como en mi época, en mi primera época del gobierno regional, después de haber obtenido mi libertad por inocencia y el Estado me ha pedido perdón, caminando. Estamos haciendo eso acá. Y en la visita que hemos hecho en los mercados, le decíamos que quieren para su mercado, entendiendo que ese es un tema fundamental para el municipio de Lima. Me decían, lo que queremos ahora es seguridad. Sí. Seguridad, por favor. Y bueno, claro, ese es el tema fundamental. Primero hay que ver quién es el responsable de seguridad. El responsable de seguridad, evidentemente, es el Ministerio del Interior. A través de la Policía Nacional, ¿no? A través de la Policía Nacional, pero la alcaldía también tiene responsabilidad, porque no podemos dejar al vecino. Entonces, nosotros diferenciamos los tipos de crímenes que existen. Hay la banda de los extorsionadores, la banda que viene de otras partes de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, en fin, y por supuesto los delincuentes acá también. Pero hay que diferenciarlo de otros delincuentes, ¿no? El delincuente que te extorsiona uno a uno en los mercados, el delincuente que te roba un teléfono, en fin. Hay que hacer esa diferencia. Pero además hay otro problema. En las cárceles también existe gente que está por deudas familiares. Entonces yo quiero diferenciar eso. Y segundo, hay que ver la causa de esa delincuencia. Sí. Entonces, una primera cosa para poder derrotar a toda esta violencia criminal tiene que trabajar al lado del gobierno central.
Una segunda cosa es avanzar lo que ya se ha avanzado, o sea, profundizar lo que ya se ha avanzado. El monitoreo, ¿no es cierto?, centralizado, que pueda ubicar cualquier lugar de la capital en el momento que se hace el delito. Un monitoreo con cámaras, un monitoreo donde en ese trabajo esté la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, valga la redundancia, que esté incluso algunos sectores de la población, los líderes, ¿no?, que conocen muy bien su distrito y que pueden ubicar tranquilamente y reconocer de repente a los delincuentes. Yo diría hasta el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, o sea, toda la sociedad, donde incluso la población civil trabaje. Y yo creo que hay que fortalecer lo que funcionó muy, muy bien, que fue lo que significó Barrio Seguro, estrategia multisectorial del Barrio Seguro, que no sé si tú lo recordarás, pero que permitió bajar mucho la delincuencia en sectores populares. La participación de la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Copiando un poco lo que significan en la actualidad las rondas campesinas. En las zonas urbanas, en este caso. En este caso serían las rondas urbanas, que un poblador le da un día al año a su distrito. Entonces, de esa manera, todos participamos. Y hacer mucho trabajo en las cárceles. Creo que las cárceles son fundamentales para poder evitar el manejo de celulares, recuperar alguna población de la cárcel que son gente que se puede tranquilamente resarcir del delito que hicieron, y te puedo decir con mucha franqueza que eso da tranquilidad, eso puede bajar el tema de la delincuencia, pero además nosotros tenemos otro proyecto. ¿Cuál es, por favor? En los asentamientos humanos, en muchos asentamientos humanos, la pobreza es casi total. Sí. Y no puede funcionar definitivamente combatir la delincuencia si es que no atendemos a los jóvenes que no tienen posibilidad de estudio, que no tienen posibilidad de estudio, no tienen posibilidad de trabajo, no tienen ninguna posibilidad. Falta de oportunidades, Falta de oportunidades. Entonces, lo que yo pretendo hacer, así como hay una Lima linda, que se llame Surco, que se llame Miraflores, La Molina, etcétera, también en los sectores norte, sur y oeste, ¿no?, donde hay 1.000.000 de personas que no tienen servicios de desagüe, ¿no? 900.000 que no tienen agua y que no tienen pistas ni veredas, invertir un porcentaje importante del presupuesto de Lima para poder invertirlo para hacer veredas, para hacer pistas, y que esa labor la puedan cumplir fundamentalmente la gente, los jóvenes que viven en esos sectores. Para mejorar la calidad de vida, ¿no? Efectivamente, pues Lima, así como concentra pues la gran cantidad de población a nivel del país, es una población también pues muy diversa, ¿no? Diferentes estratos sociales sobre todo, y hay mucha carencia pues de los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, luz, servicios también de salud, ¿no?, y otros. Por lo tanto, pues la población pues es una población diversa y que también tiene sus complejidades, por lo tanto, pues se tiene que, creo, tomar en cuenta esto para tener un enfoque que pueda contribuir a la solución de esta problemática, ¿no? Así es. Mi visión es que se desarrolle la Lima bonita, porque tiene que desarrollarse, hacer una obra de impacto nacional, ¿no? Por ejemplo, arborizar y proteger todo lo que significa linealmente el río Rímac, para hacer una zona segura frente al fenómeno del Niño. De repente ahora es muy tarde, pero frente al fenómeno del Niño tenemos que tener un río Rímac protegido y, ¿qué te digo?, ecológico, y que permita crear en esas zonas, crear centros de comercio, diversión, etcétera, como existe, por ejemplo, en Surco, que llamamos el Parque de la Amistad, no sé si lo conocerás, sí, que es muy bonito. Bueno, si lo tiene el Surco,
¿por qué no recuperar el valor del río Rímac? ¿Por qué no recuperar su belleza? Históricamente, Yude, pues, el río Rímac fue una suerte de paseo de aguas, muy parecido al Rímac. Fue maravilloso, ¿no? Y creo que lo podemos hacer, que es muy caro. Ya es muy caro. En el virreinato era un punto, pues, importante, ¿no? De recorrido justamente de las autoridades y los visitantes. Entonces, tenemos un río, pues, que creo que debemos aprovecharlo para poder generar la actividad turística, una reconciliación con el ecosistema, a pesar que hay muchos personas que señalan por el hecho de estar en las costas, nuestra capital, que es una de las pocas en la parte de Sudamérica, como que es imposible. Pero nada es imposible, porque hoy hay sistemas que, por ejemplo, el del goteo, para poder justamente creo, sembrar árboles y todo tipo de plantas que podríamos convertir, como lo dice la historia, Lima una ciudad jardín. Y vamos a hacer de Lima una ciudad jardín. El alcalde Castañeda hizo el Paseo de las Aguas, Ajá. que impacta. Pero si hacemos esto, todo lo lineal del río Rímac, y lo hacemos ecológico, lo arborizamos y protegemos a la población frente al fenómeno del Niño, entonces va a impactar más que el Paseo de las Aguas, 10 veces más que el Paseo de las Aguas. ¿Que es caro? Sí, es carísimo, casi 4.000 millones de soles. Pero todo se puede hacer por etapas. Pero por supuesto, esto va a durar por lo menos 8 o 10 años, pero hay que empezarlo. Hay que hacerlo. Y me dirán, bueno, ¿y cómo va a conseguir la plata? Si logramos Olmos, después de 80 años y que todo el mundo decía que no era posible, ¿cómo no vamos a lograr para Lima este gran proyecto que va a permitir el incremento de turismo, que va a permitir mejorar la economía de la gente? Convertirlo en un pulmón también, ¿no? Un pulmón, por supuesto, y además de aire. Incrementar el turismo. O sea, una cosa así que es histórico, como bien lo dices tú, va a impactar. No solamente en Lima, va a impactar a nivel mundial. Claro. ¿No? Eso es lucha contra la violencia. Eso es elevar el nivel, el autoestima de la gente que en los sectores más pobres y reivindicar a los pobres. O sea, ser solidarios con ellos. No es posible que mientras tengamos gente que puede ir a los mejores colegios, bien merecido, porque los padres lo pagan, nos descuidemos de los que no tienen. Entonces también una de las obras que para mí va a ser fundamental y una de las principales que tengo es la construcción o la creación de un gran colegio municipal que tenga como fundamento que lleguen chiquillos y jóvenes de los lugares más pobres. Y vamos a tener apoyo internacional para eso, y vamos a hacer obras por impuestos, y que es fundamental, y vamos a hacer proyectos públicos privados. Yo, fíjate, con un presupuesto de 4 millones en Lambayeque el primer año, logré convencer al gobierno central y organismos internacionales para hacer ese proyecto. Y que hoy día, y pueden revisar y tú puedes investigar, porque eres un investigador, le produce al Estado 1.000 millones de soles al año. Ese proyecto está pagado, pero hay que investigar y darte cuenta cómo se pueden hacer cosas en alianza con la empresa privada, en alianza con el capital y en alianza, por supuesto, con obligaciones del Estado también. En el tema de salud, Judy, ¿qué es lo que propone Tierra Verde para Lima Metropolitana? Qué buena pregunta. Ahora que hemos estado en el Callao y hemos estado también en San Bartolo. Y la gente en San Bartolo, la gente me decía, por favor, necesitamos un hospital para la gente madura, para la gente mayor. Estuvimos en San Juan de Lurigancho y muchas personas se me acercaron, necesitamos un hospital para la gente mayor, la que no tenemos seguro. Entonces, esa es una prioridad también, una prioridad del Estado, Castañeda avanzó con sus hospitales de la solidaridad y sí, que hay que saludar eso. Creo que ayudaron muchísimo. Yo estoy planteando no solamente fortalecer los hospitales de la solidaridad, sino también crear los hospitales móviles. Ajá. O sea, cuando yo fui presidente del Consejo itinerantes, ¿no? Itinerantes, que se muevan, sí, que se desplace donde justamente se necesita pues la atención médica, ¿no? Cuando yo fui presidente del Consejo de Ministros, obligué que cada domingo los ministros y todos los ministerios, todos los funcionarios estén
en un proyecto que llamé Módulo Perú, de tal forma que el Estado bajaba en los sectores pobres y 3 días antes los médicos que colaboraban y que ayudaban iban de casa en casa para ver el nombre de las familias y los problemas que tenían. Fue espectacular. Lo que pasa es que no se ha promocionado mucho. Te puedo mandar los videos. Ajá, Entonces yo bien. pienso que del municipio vamos a seguir con el módulo Lima ahora, ¿no? Para visitar no solamente Lima Centro, sino vamos a trabajar y debemos trabajar con todos los alcaldes al margen de su color político. Porque para que yo pueda hacer veredas y pistas en los sectores más pobres, necesito que también se integren los alcaldes pues del Rima, de San Juan del Los Lurigancho. 43 distritos Exactamente. de Lima Metropolitana, ¿no? No van a encontrar en mí un alcalde sectario, un alcalde que esté pensando solamente en mi grupo. No, eso es prohibido para mí. Trabajaremos con todos. Quien sea elegido hay que protegerlo porque los distritos necesitan mucho la presencia del alcalde de Lima. Volviendo al tema de la seguridad, Yude, ¿estás de acuerdo de la propuesta de la nueva presidenta Keiko Fujimori de la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no?, para las actividades pues propias de la policía en cuanto también al tema de seguridad, ¿no? Mira, te digo, hay una mala copia, ¿no? Hay una mala copia que eso te iba a agregar, porque es un modelo que ya se ha estado repitiendo y los resultados me parece que no son nada halagüeños. No, es que esto no hay diferencia. Esto va a hacer que se cometa errores, el rastrillaje. Claro, a través de estado de emergencia. Jueces sin rostro. O sea, limitar los derechos ciudadanos. Yo creo que eso no funciona. No, y además poner en peligro a las propias Fuerzas Armadas. Porque por ahí, mira, cuando a un policía le tiran una piedrita, sí, el policía no reacciona. Le tiran un piedrón, no reacciona porque es policía civil. Claro, está preparado para eso. A un soldadito le tiras un papelito y el soldado dispara porque está preparado para la guerra, ¿no? Sí. Dicen, bueno, para proteger, para asustar. No estoy de acuerdo, pero la decisión la toma el gobierno central. Dios quiera que los resultados no sean malos. De repente, la presencia del soldado para la protección del transporte podría ayudar, tal vez, pero ojalá que no se equivoquen. No se produzcan los excesos que ya se conocen, o sea, la experiencia, el ejemplo, mejor dicho, el mal ejemplo se viene repitiendo, ¿no? Más bien al ejército se le va a necesitar y con urgencia, y estoy de acuerdo, es en el tema de la prevención. De la prevención del niño. Ya lo demostraron. Si no fuera por el ejército hubiéramos tenido muchos más muertos, muchas situaciones más difíciles. Esa es una tarea que el ejército puede cumplir. Yo le pediría a la señora, al presidente de la República... ¿Una reflexión? Una reflexión, sí, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Claro. Pero tiene que reflexionar. He escuchado varias veces rastrillaje. ¿Y cuál es la experiencia que yo conozco? Tú la conoces porque tú la has vivido, fueron los años 80, claro, los años 90. Así es, pero además, otra experiencia es, porque he convivido con algunos internos que no cometieron ningún delito como delincuentes. Pero ¿qué pasa? Cometieron un error una vez en su vida, salen en busca de trabajo y el antecedente estuvo preso. No le dan trabajo. Sí. Se produce un robo, la policía no encuentra al que ha robado y lo agarran. Oye, hay que detenerlo que ya tuvo un antecedente de robo. Y lo meten 2 veces y 3 veces. No estoy inventando. Yo conozco y te cuento algo que parece un cuento de hadas o un cuento de terror. Yo encontré a un interno que estaba en un penal de máxima seguridad, en un pabellón, de máxima seguridad en San Juan del Lurigancho. Castro. Yo lo veía siempre afuera y a veces llorando. Hasta que me acerqué y le dije, ¿qué pasa con usted? No, ya tengo muchos años acá y bueno, ¿qué has hecho pues? No, yo soy inocente. Claro, entonces todo el mundo dice, sí, pero todos dicen que son inocentes, pero ¿qué cosa pasó? Cuéntame. La verdad es que yo me robé una gallina. Palabra de honor. Una gallina. Se robó una gallina, no tenía familia, no tenía abogado, ¿no? Y a la hora de calificar, como había llegado una gente que habían detenido por su versión, lo metieron también a él. Lo metieron en un pabellón de Sendero Luminoso.
y los senderos luminosos pensaban que era un soplón y lo botaron. Ujú. Toda esa cosa pasó y tuvo la suerte, habían pasado 4 años, de que apareció el padre Hubert Lancier Sí. con un grupo de abogados, siempre ayudaba al padre Lancier, es un santo ese sacerdote, De nacionalidad belga. de nacionalidad belga en efecto, ¿no? Conocido. Él presidió en realidad pues la comisión ad hoc, ¿no? Y creo que hizo un excelente trabajo, fue muy independiente, autónomo, y luego después ya se han desdibujado los resultados y se han atribuido responsabilidades que no le competen porque hay un falso discurso político de algunos sectores ideologizados, principalmente de la derecha, ¿no, Jude? Entonces, Sí. es bueno recordarlo porque los jóvenes no conocen esto. El padre Lancier, justamente Hubert Lancier, belga, y fue nombrado por el propio gobierno de Fujimori, ojo, Así es. ¿no? O sea, esa comisión hizo un trabajo autónomo nombrado por el propio gobierno de Alberto Fujimori y tuvo que hacer una revisión exactamente de los casos de injusticia de muchos presos que no tenían condenas o habían sido pues acusados falsamente y los tuvo que liberar, ¿no? Así fue la historia. Y la historia es esta. ¿Cómo termina? Gracias, Sí. gracias por recordarlo, ¿no? Sí, Porque es sí, importante. Hablé con uno de los abogados de Uber y se rió. Me dijo, no, me dice que No creía que no era... creía. Te están engañando como siempre, me dijo, ¿no? Claro. Él pensaba que yo me habían engañado. Bueno, Ajá. Uber lo mandó a investigar de todas maneras. Y Hizo en la- efecto, Era cierto. y tan cierto que él inmediatamente fue liberado y el director del penal, Ujú. el coronel Gustavo Carrión, puso su movilidad para sacarlo al pobre hombre y le dio plata para que pueda viajar a su tierra. Esas cosas suceden en el Perú, Sí, sí, pero no sí. se cuentan, ¿no? Claro. Entonces, por eso, cuando yo me reuní 2 veces con la señora Keiko Fujimori, hoy presidenta, la primera vez a pedido de ella y la segunda vez a pedido de los agricultores de Arequipa, Ya. y cuando conversé con ella, hablamos de las cárceles, porque ella también había estado pues en Claro. prisión, creo que 1 año, año y medio, ¿no? Sí. ¿No? O 2 años, no sé. Y ella me dijo que entendía el problema de las cárceles y que había que humanizarlas y que era cierto que habían abuso de un lado y otro lado. Ujú. Entonces, en nombre de eso, ¿no es cierto? Yo le diría, presidenta, tenga cuidado que se cometan los errores que sucedieron anteriormente, ¿no? Y le hice recordar quién era el padre Lancier, como tú mismo lo dices, ¿no? Había un brazo derecho y un brazo izquierdo Ujú. con el presidente Alberto, el expresidente Fujimori. El brazo derecho, el brazo bueno, era por supuesto Hubert Lancier, Hubert Lancier. y el otro ya lo conocemos, ¿no? Era el señor Montesinos, Ajá. el brazo malo. Jude, nos queda poco tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, señor productor? Ya, tenemos para largo entonces. Muy interesante pues lo que estamos contando porque estos Jude, fueron hechos que sucedieron en el Perú. Sí. Sucedieron en Lima, sucedieron en las cárceles del Perú, sucedieron durante estos gobiernos, ¿no? Que al comienzo fue democrático, luego fue autoritario y se cometieron realmente pues excesos y violaciones de los derechos humanos, ¿no? Eso hay que decirlo, eso ha ocurrido y eso está documentado. Sí, nadie Totalmente, puede esconder, nadie puede ¿no? esconder. Claro. Pero los casos que tú señalas justamente son casos que son verdaderos, pero debemos también pues un poco agregar lo siguiente, ¿no? Yo creo que lo que falta también para poder generar ingresos a los hogares populares pues es la falta de empleo, Jude, ¿no? Así es. Entonces es algo importante y no sé cuál es la propuesta a través de tu candidatura, dado que se necesita también obra física, pero se necesita también justamente darle oportunidad laboral pues a muchos jóvenes y hasta a las personas mayores. Todos somos valiosos. Acá no hay que discriminar a nadie. Es en efecto, como te digo, A mira, la mujer también, por ejemplo, ¿no? A los jóvenes, ¿no? A los estudiantes. es que la mujer es igual que el hombre con los mismos derechos, ¿no? Así es. Entonces, como te decía, ¿no? A nivel de los sectores más pobres, cuando hagamos veredas y pistas, el trabajo lo van a hacer los jóvenes que viven en esos lugares. ¿Ya? Y eso es muy importante.
Lo segundo es, hay que apoyar a muerte a las pymes, Sí. ¿no? Y ahí yo te planteo algo, lo estoy planteando algo, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear una ventanilla en la Caja Metropolitana de Lima que pueda ayudar con microcréditos? Tiene que, o sea, existe, pero yo creo que algo está pasando porque debería ser el brazo financiero, pues justamente de los pequeños emprendedores, ¿no? 90%, 80% se quiere de la economía nacional viene de eso. Da mano de obra, lucha contra la pobreza. Eso todo el mundo lo sabe. Las pymes son el sustento más importante que tiene el país para dar trabajo y para dar economía, ¿no? Entonces yo creo que tienen que tener su banco especial. El banco metropolitano, ¿no? El Lima Metropolitano, la caja municipal de Lima Metropolitana debe tener una ventanilla única, y estoy convencido que gracias no solamente a mi experiencia, ¿no?, que la tengo, por supuesto, sino a las relaciones que hemos tenido, podemos fortalecer la Caja Metropolitana de Lima si tuviera un problema. Estamos intentando hacer una hermandad entre Pekín y el municipio de Lima, pero no solamente de Lima Central, ¿no?, de Lima Metropolitana, sino que estamos buscando en otros países que se puedan hermanar con algunos distritos de Lima. Yo quiero los más pobres. Yo quiero que los municipios que tengan menos posibilidades, ¿no? Y entonces, pues, te vuelvo a repetir, ¿no?, que las dos caras de Lima, la cara fea y la cara bonita. La cara pobre, puedan estar iguales, ¿no? Trabajaremos mucho con los empresarios privados, por favor, vamos a trabajar con ellos. Trabajaremos mucho en los proyectos, obra por inversiones, por supuesto. Vamos a trabajar con ellos, pero hay que tener prioridades. Y la prioridad es los más olvidados. La prioridad es, mira, por ejemplo, hoy día conversaba con un amigo y le preguntaba si en su país había baños públicos, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Me dijo, mira, por ejemplo, en Canadá, me decía, hay baños públicos y la gente que va y usa sus baños públicos no se roba nada. Mantiene el baño limpiecito. Entonces hay que educar a la gente, y estoy seguro que los baños públicos van a resolver muchos problemas de la gente, que no tienen que orinar en la calle. Hoy día había un señor que orinaba en la calle, en el Callao, ¿no? Y le pregunté, oiga, señor, ¿por qué hace eso? Porque no hay baño, me dijo. Sí. ¿Y qué quiere? Que me orine el pantalón, me dijo. Ya, bueno, chalaco, pues, ¿no? Claro. Pero entonces, eso me hizo reflexionar y llamar a un amigo que ha vivido en Canadá y me explicó esta situación. Baños públicos, por favor. Eso no es difícil hacerlo. Hay que hacerlo y hay que educar, por supuesto. Judy, en el tema del transporte, es también un tema muy importante, ¿no? Sabemos pues la pérdida de horas hombre, ¿no?, para llegar al domicilio o al centro de trabajo, al centro de estudios, al hospital, a la clínica, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y no solamente es un tema de mejorar o ampliar vías o construir bypass o rotondas a las salidas o a las entradas de Lima, porque también existe pues el transporte informal, por ejemplo, ¿no?, que el Congreso anterior ha formalizado pues la actividad y lamentablemente sin buscar la legalidad. Pero tenemos pues un transporte caótico, es un problema mundial y es un mal ejemplo, ¿no? Y la verdad poco o nada se dice en cuanto a los candidatos sobre este problema. ¿Qué plantea Tierra Verde al respecto, Judy? Mira, ya sabía que, bueno, tú sabes que Lima tiene tres problemas fundamentales. Sí, uno es transporte, ¿no? Seguridad, transporte. El segundo, transporte, ¿no? Yo he tenido la inmensa suerte de convencer a un empresario que conoce la problemática del transporte urbano al dedillo, y que además se junta con casi todos los empresarios de transporte que tuvieron y plantearon lo que se llama esto de acá. Problemática y propuestas para modernizar, ordenar, formalizar, mejorar el sistema de transporte en el Perú. ¿Ya? Te lo voy a resumir para que sea más entendible. ¿Cuáles son las propuestas? Hay que cambiar la matriz energética. ¿Ya? O sea, no hay que usar petróleo, hay que usar gas. Que en el Perú sobra, además
que te mejora el cambio, que te mejora la contaminación, o sea, airea Lima, ¿no? Segundo, hay que mejorar la calidad del servicio, pero ¿cómo se mejora la calidad del servicio? Ellos, sin que ponga un centavo el Estado, solamente con el aval del gobierno van a traer 3,000 nuevos vehículos con inteligencia artificial. Y a gas, con inteligencia artificial. Qué bueno. Es la tecnología lo que se está dando en el mundo, ¿no? O sea, claro, descontaminación, ahorro de tiempo. No se pueden demorar pues 4 o 3 horas, se pierden todos los días por trabajador. Y ahorro de combustible, lo que va a significar bajar el pasaje y todo. Que Lima esté completamente abarrotada de carros, cierto. Pero entonces, ¿te acuerdas del chatarreo? Claro. Tienen que desaparecer todos esos carros, ¿no es cierto? El bono de chatarreo. El bono de chatarreo, ¿no? Incluso debe volver, ¿no? Sí, incluso los mismos transportistas que están, las empresas que están teniendo 3,000 buses, van a sacar sus buses viejos, ¿no? Pero además de eso, se va a trabajar definitivamente el Metro 1, Metro 2, ¿no es cierto? Claro. Y ya la presidenta se ha comprometido a terminar toda la parte 2 y se va a trabajar la 3 y 4. ¿Ya? Pero además, y ahí viene la novedad, se va a transmitir una propuesta educativa diaria, que va a tener un canal de televisión para 11 millones de pasajeros. Entonces, en lugar de estar pensando en sus problemas, pueden distraerse. Segundo, se va a utilizar más de 60 millones de horas diarias para que puedan llevar a la gente. O sea, hoy día se utiliza más de 50 millones de horas. Sí, ¿ya? Hay mucha pérdida de hora hombre, ¿no? Se va a impulsar en los usuarios valores morales, éticos. Se va a fomentar la música nuestra de manera sana, consejo de salud, documentales, en fin, va a ser educativa. ¿Y cuál es, y por qué puedo hablar yo por ellos? Porque voy a tener como teniente alcalde, al señor Ricardo Pareja. Ricardo Pareja, que se va a encargar exclusivamente de todo el tema de transporte. ¿Quién más que ellos para conocer transporte? No voy a improvisar un amigo, no voy a improvisar a alguien que no conozca este tema. Y Ricardo Pareja es uno de los mejores gerentes que han tenido las empresas de transportes. Él va a responder. Y si algo sale mal, él va a pagar. Ya, pero va a responder. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Señora Presidenta, de aval para que los transportistas puedan traer sus transportes, sus nuevos transportes, y poder poner con el ATU que se está trabajando, porque se está trabajando juntos, esta situación que va a modernizar Lima. Tú decías, de todas maneras, hay que hacer, para mí, puentes aéreos, de todas maneras, para descongestionar el tránsito, que no es la solución, pero hay que hacer algo. La gente ya está harta de perder 2 horas, ¿no? Judy, has hablado de trenes y cómo quedaría en el caso hipotético que resulte pues elegido alcalde de Lima sobre los trenes que trajo el señor López Aliaga. Bueno, hay que darle uso definitivamente. Sí, que funcionan, ¿no? Porque muchos dicen que, bueno, hay que probarlos, ¿no? Es que no queda otra cosa. Claro. O sea, mira, yo no voy a hablar del señor López Aliaga. Si hay algo que hacer, será ya... Si es que hay que investigar algo, que investigue la Fiscalía. Claro, ¿no? Por supuesto. Yo me voy a dedicar que asuma sus responsabilidades. Y que asuma responsabilidades. Porque si me va a poner igual que los otros, uno y otro, a atacarse, la gente va a decir más de lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Claro. No, prefiero plantear mis ideas, prefiero hacer creer a la gente, sea que tengan fe en lo que estoy haciendo, ¿en función de qué? Mi experiencia. Claro. Yo no soy un improvisado. O sea, algunos dicen, no, que solamente fue gobernador de Lambayeque. Sí, pues fui gobernador de Lambayeque y puse a Lambayeque en vitrina. Hice obras que en 80 años no se hicieron. Pero además, vuelvo a repetirte, he sido congresista, he sido presidente del Consejo de Ministros. Cuando fui presidente del Consejo de Ministros, que algunos dicen que pude ser presidente de la República, no lo sé si será cierto eso, pero logré pacificar todo el sur del país. Porque soy un hombre dialogante, o sea, yo creo en el diálogo. Y no es que sea pro la señora Keiko, pro el señor Lan García o pro el señor Toledo, no. Soy pro Perú. Mi problema principal, mi deseo principal es que el Perú
pueda volverse un solo país. Sí, es cierto. Que no esté fracturado. Los gobiernos, pues no todo es rosas y siempre hay problemas, ¿no? Yude, nos gana el tiempo. Palabras finales y las puertas abiertas pues a nuestro programa Réplica TV, porque todavía hay campaña para rato y gustoso en una segunda oportunidad, pero ¿algo más que agregar para ir terminando, Yude, en esta oportunidad? Sí. Bueno, yo primero quiero reiterar que voy a ser candidato a alcalde de Lima y que el símbolo es las manitos, tierra verde, ¿no? Las dos manitos. Tierra verde, y lo digo porque no lo conocen mucho, pero cuando hablan de Yude Simón, tierra verde, el arbolito y las manitos. Segundo, que estamos empezando y sí me gustaría que me vuelvas a invitar para poder entregarte las propuestas finales. Y puedo hacerte un pedido, 2 pedidos. Adelante. El próximo viernes vamos a hacer la presentación del equipo nuestro, del plan de gobierno y presentar nuestros candidatos, regidores. Los regidores que integran tu lista, ¿no? Por favor, que puedan ir. No, y lo segundo vamos a estar... No, el próximo viernes. El próximo viernes. El próximo viernes. Si no, sería una falta de respeto invitarlos si fuera mañana, ¿no? Pero estamos invitando para el próximo viernes. Me gustaría que estén ustedes porque son un canal, un programa que lo ve mucha gente. Sí, yo decimos 10 segundos. Este es un nuevo programa independiente y llega a todos los conos de Lima Metropolitana, que es lo principal. Antes de venir acá lo investigué, ¿no? Como debe ser. Entonces, bueno, va a haber una presentación oficial el viernes, van a estar tus candidatos regidores, posiblemente también tienes candidatos a los distritos. Sí, algunos candidatos irán, y el segundo, y es especial. Sí. El señor Renzo Reyardo, en una presentación que hizo con Nicolás Luca, creo, que hizo con Beto. ¿No? Beto Ortiz. Dijo, me pongo a disposición para que vengan los candidatos que van a postular a Lima para que conozcan la realidad. No es cierto que vamos a pagar 500, que la deuda sea así. Bueno, justificó que solamente es 1/3. Y ya le hemos enviado 2 documentos a Renzo, que es mi amigo, y que creo que es un caballero, para que nos reciba. O sea, queremos conocer, para no hablar sin conocer el tema de fondo. ¿Hay respuesta o no hay respuesta todavía? Todavía no hay respuesta, entonces a través de tu programa le digo, Renzo. Entonces hay que hacerle recordar, ¿no? Al señor Renzo Reyardo, ¿no? Hay un pedido reiterativo del candidato Yude Simón, ¿no? Para conocer pues la parte interna, ¿no? Porque es bueno, es que esas gestiones administrativas y las casas son del pueblo, Yude, o sea, nadie se es dueño de nada. Las autoridades son aves de paso. Exactamente, ¿no? Aves de paso. Entonces yo no sé por qué hay ese secretismo, incluso para poder ingresar, o sea, el servidor, el funcionario, tiene que conversar con el ciudadano, con el vecino. Que es mi práctica. ¿No? Que siempre bueno, entonces, una reiteración, pues, de Yude Simón respecto, pues, a conocer, pues, el interior, ¿no? Y cómo está funcionando la municipalidad y sobre todo el tema presupuestal, porque hay muchas versiones también, pues, que el señor López Aliaga no ha endeudado, dice, sobremanera, pues, todas las próximas gestiones de los que llegan a ser alcaldes, pero eso se conocerá y es bueno que usted lo conozca. Además, yo creo que Renzo Reyardo me escuchará y además para saber... Es un principio de transparencia. Es un principio de transparencia y creo que será muy bueno para no hablar y después digan no es mentira. Claro. Nos explica y de repente tiene su verdad también, pero hay que conocerlo. Y además para saber cuántas obras están paralizadas y hay que seguirlas. Claro, por supuesto. Eso sería todo. Bien, entonces fue Yude Simón, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Tierra Verde, en una primera entrevista con nuestro programa, pues, Réplica TV, y está, pues, hecha la invitación de volver a reencontrarnos pronto, porque todavía tenemos campaña para rato, esto todavía se define en octubre, ¿no? Y estamos comenzando, están calentando todavía pues las campañas y los candidatos están en pleno desarrollo de la misma. Una pausa y volvemos con Réplica TV.